tal vez permita que las personas se den cuenta que todos somos ribereños, que todos somos parte de un río, pero no lo vemos, pues porque el río está allá escondido en un canal. Empezaron como un grupo de personas, de ciudadanos que se preocuparon porque el agua estaba por ahí pastando vacas y ellos tomaban de ahí agua, y ellos, después de tanto tiempo haciendo el monitoreo, finalmente la CAR, la Corporación Autónoma Regional, que tiene que velar por la sentencia del río Bogotá, decidió que va a poner más puntos de monitoreo de la propia CAR en el río Teusacá. Bienvenidos a otro episodio del podcast Por las Ramas. Nosotros somos un proyecto que busca articular varias iniciativas de conservación, ciencia ciudadana y preocupación y cuestionamiento sobre el medio ambiente, específicamente sobre todo lo que se teje en la cuenca del río Arzobispo en Bogotá. Hoy tenemos de invitado a Iván Ávila, quien además es un aliado para nuestro proyecto, pero sin más preámbulo voy a pedirle a Iván que se presente. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, León, por la invitación, y pues gracias a todo el grupo. Bueno, yo soy profesor de la Universidad Antonio Nariño, trabajo en la Facultad de Ingeniería Ambiental y hago parte de un proyecto que se llama Escuela Territorial del Agua. Este es un proyecto que nació como un semillero de investigación de un estudiante que se llamaba David Aperador. Después él fue profesor de nuestra facultad y él llevó ese semillero de investigación con estudiantes a trabajarlo con comunidades y con otros profesores. Nos convocó a nosotros y pasó de ser un simple observatorio de ríos urbanos, como se llamaba el semillero, a un espacio más grande que se llama Escuela Territorial del Agua. El observatorio todavía existe, pero pues hace parte de la escuela, y en la escuela nosotros no solamente estamos observando ríos urbanos, sino que también estamos trabajando con la calidad del agua en acueductos rurales principalmente, y en zonas urbanas, en colegios, también estamos trabajando puntualmente con concienciación y sensibilización sobre la calidad del agua, el uso y el reuso, pues con todos estos grandes problemas que tenemos del cambio climático. Entonces, esta escuela es un proyecto que como escuela tenemos unos 5 años, pero como observatorio lleva más de 10 años el proyecto de David. ¿Cuál es la idea principal que mueve este proyecto? ¿Cómo surgió, digamos? Bueno, surgió principalmente, como te digo, con el Observatorio de Ríos Urbanos. Entonces lo que hacía David con los otros estudiantes era recorrer cuencas de ríos urbanos, el río Fucha, el río Arzobispo, que están aquí en Bogotá. Pues hacían como campañas de sensibilización con la comunidad que vivía alrededor, recolección de basuras, que fue como lo inicial, pero después ellos empezaron a hacer monitoreos de la calidad del agua del río, en donde había participación ciudadana y participación de las personas que estaban alrededor. Entonces él hacía convocatorias para las personas para que se reunieran, y él iba con los estudiantes y tomaba en diversos puntos del río muestras, análisis, y hacía esos análisis de la calidad del agua, y hablaba un poco con las personas sobre qué significaban esos parámetros, qué significaban esos datos, como una especie de médico de un río. Interesante. En donde él iba y les decía, bueno, estos son los síntomas de este río, estos síntomas están indicando algún problema un poco mayor, y nosotros como ciudadanos, ¿qué podríamos hacer al respecto de ello? Eso fue como el inicio del observatorio. Ya fue evolucionando un poco más y hemos trabajado ahorita con comunidades rurales. Estamos apoyando el observatorio del río Teusacá. Es un proyecto que se llama la Gran Cuenca del río Teusacá. Entonces son más o menos 20 familias que están alrededor de estos 10 kilómetros de la cuenca del río, desde donde nace en el páramo de Cruz Verde hasta la desembocadura en el río Bogotá. Tenemos 10 puntos de monitoreo. En esos puntos de monitoreo pues nosotros hacemos análisis de la calidad del agua, pero también hacemos análisis de monitoreo de fauna y de flora. Cargamos toda esa información en una plataforma en Google Maps para que todas las personas tengan acceso. Lo más interesante de este proyecto es que son las mismas personas que viven en la comunidad que están haciendo el monitoreo. Nosotros ya no hacemos más el monitoreo con ellos, son ellos los que lo hacen, y nosotros lo único que hacemos es subir los datos a la plataforma, acompañarlos en los recorridos de investigación de flora y fauna, y apoyarlos con lo que significa el índice de calidad del agua. Estamos ahora ampliando un poco más, o digamos que escalando el nivel del análisis, y ahora estamos haciendo el índice de riesgo de calidad del agua. Es un dato que se llama el IRCA,
que antiguamente el ICA solamente determina pues, la calidad, pero el IRCA determina los potenciales riesgos que la calidad de esa agua puede generar en la población aledaña. Hay un tema muy interesante que me gustaría que tratáramos y como les comentaba, Iván es aliado, digamos, del proyecto. Fue una alianza muy interesante, muy chévere, porque lo que hemos buscado es articular varias acciones que giren en torno a las buenas prácticas y prácticas de conservación y cuidado del medio ambiente en la cuenca del río. Y nos dimos cuenta que ya había muchos proyectos andando, entre estos la Escuela Territorial del Agua. La pregunta es, ¿por qué incluir a la gente y por qué crear estrategias para hacer, por ejemplo, el monitoreo de un río? Es decir, ¿cuál es el valor que puede tener, digamos, que las personas hagan parte de estos proyectos y que no sea una entidad simplemente del Estado quien viene y hace los estudios y luego puede incidir o no en una política, pero gente de afuera? ¿Cuál es la importancia de que la gente del territorio esté en los proyectos? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo empiezo por contarte que una de las cosas que yo siempre he visto en la academia, pues llevo muchos años, no he salido de la academia desde que entré a la universidad, no he salido de ella. Y lo que yo veo es que hay un desfase, una desconexión entre el mundo de la academia universitario y el mundo real. Es cierto, es evidente ese desfase, no solamente por los conceptos técnicos que se manejen o no, sino también como en la apropiación de esa información que existe. Entonces, yo que trabajo en la Facultad de Ingeniería Ambiental, muchas veces me veo a gatas o con problemas para que los estudiantes puedan traducir esa información tan técnica, que la puedan entender y la puedan traducir en un lenguaje mucho más corriquero, más cotidiano. Y eso es, creo que, lo fundamental que quiere este proyecto, y yo creo que parte de lo que David quería hacer era eso, precisamente, como que toda esa información y todo ese conocimiento que se está tejiendo, que se está creando en la academia, que no quede allá en un artículo, que no quede en una tesis, que no quede en una sala de aula, sino que realmente pase a la comunidad, es porque yo creo que ese es el fin de la universidad al final, que haya un aporte real a la comunidad. Entonces, cuando nosotros hacemos estas actividades con la gente de ciencia ciudadana, de que ellos hablen sobre el río, sobre el estado, y que nosotros con un lenguaje menos técnico les expliquemos lo que significan esos resultados, yo creo que uno de los grandes logros es sensibilizar a las personas en el cuidado del agua. Uno, eso. Después vienen como otros detalles mucho más allá que tal vez permita que las personas se den cuenta que todos somos ribereños, que todos somos parte de un río, pero no lo vemos, pues porque el río está allá escondido en un canal o está debajo de una autopista, y perdemos esa conexión con algo tan importante como es el agua. Entonces, parte de estos procesos de ciencia ciudadana, yo creo que inician hacia la parte de la sensibilización y la concienciación para que las personas se apropien del recurso hídrico, pero que eso genera con el tiempo un tejido social que va aumentando y va como haciendo un impacto mucho mayor. Iván, hay una idea muy interesante que nos acabas de plantear, o una metáfora, y es que el ejercicio de monitorear un río es como el de un médico, de pronto como checando al paciente, ¿no? ¿Cuáles son como esos datos o esa información que busca quien hace el monitoreo para entender la salud de un río? Sí, hay varios parámetros que se tienen en cuenta ahí. Como te estaba mencionando, hay dos índices que nosotros revisamos, que es el índice de la calidad del agua y el índice del riesgo de la calidad del agua. Pero en general, ambos parámetros o ambos índices tienen parámetros muy similares. Podemos empezar con el oxígeno disuelto, que como su nombre lo indica, el oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno que existe circulando por esa agua. Entonces, si nosotros vemos un río que está fluyendo con bastante intensidad, con un buen caudal, nosotros podemos decir ese río tiene bastante oxígeno porque se está mezclando con el aire. El oxígeno es muy importante porque el oxígeno pues, permite que haya vida en el agua. La vida como nosotros la conocemos, ciertamente. Y entonces, si hay una baja cantidad de oxígeno, nos está indicando que hay algunos contaminantes que están agotando ese oxígeno. Y al agotar ese oxígeno, pues yo estoy reduciendo la cantidad de microorganismos que pueden ser alimento de insectos. Y esos insectos van a reducirse en el tamaño
de poblaciones que van a afectar a las aves y toda la red trófica va a poderse ver afectada por una baja concentración de oxígeno. Además, pues bajas concentraciones de oxígeno en el agua indican que el agua está emposada, que puede tener sustancias que pueden ser tóxicas y que no puede ser para consumo humano, o ni siquiera para los animales en algunos casos. Otro parámetro que nosotros tenemos en cuenta es la conductividad eléctrica. Su nombre dice es la corriente que pasa de un lado a otro lado, la electricidad. Pero esa electricidad, si ¿Qué mide? vamos directamente a qué es lo que mide, nos están midiendo sales. Porque las sales conducen la electricidad de una muy buena manera. Entonces, si yo veo que la conductividad de esa agua es muy alta, quiere decir que está contaminada por sales. Sales como fertilizantes, como algunos metales pesados, algunos otros metales, zinc, cromo, cobre, aluminio, hierro, todos esos elementos que en altas concentraciones pues pueden ser tóxicos para nosotros si la consumimos o para cualquier especie que está ahí. Entonces ese otro parámetro, la conductividad eléctrica, nos está indicando la cantidad de sales que puede haber en ese lugar, en esa agua. Otro ítem que nosotros también vemos es la cantidad de carga orgánica, se llama demanda biológica de oxígeno. Es un nombre bastante raro, pero básicamente lo que nos está indicando es la cantidad de material orgánico que pueda llegar a esa agua y la está contaminando. Entonces, imaginémonos material orgánico como los detergentes que salen de la lavadora, por ejemplo, que hay un montón de mugre y suciedad y material orgánico de las grasas, de los aceites y de los jabones. Ese material orgánico llega al agua y va a reducir la cantidad de oxígeno porque se necesita ese oxígeno para descomponer esa materia orgánica. Las heces también es un parámetro de cantidad de materia orgánica, entonces cuanto mayor materia orgánica, hojitas, sedimentos, lodo, barro, lleguen a esa agua, pues va a reducirse el oxígeno y me está indicando que el agua está contaminada y que eventualmente puede generar efectos tóxicos y nocivos para las personas o los animales que lo consuman. Otro parámetro que también detectamos o analizamos con bastante frecuencia es el pH. El pH está indicando la cantidad de acidez o no de un agua. Entonces, pues el ejemplo que nosotros siempre tenemos es el vinagre. El vinagre es una sustancia muy ácida, que ya sabemos que es muy ácida, que la utilizamos para limpiar superficies porque es muy astringente, es muy abrasiva. Entonces lo que va a hacer es que cualquier organismo que llegue ahí puede desintegrarse fácilmente, Claro. porque ese pH es muy ácido, porque las cantidades de de iones de hidrógeno, que es el término técnico por así decirlo, destruyen a las células que están alrededor. Tengo otra pregunta ahí, es, claro, como el tema también es hacer a la ciudadanía, a las poblaciones partícipes, ¿cuáles son como esos factores básicos? Uno, y dos, al final, un aparato de estos con el que miden, puede que sea muy costoso, ¿no? Pero digamos, hay otras alternativas de otros dispositivos para poder hacer medición, digamos, en el caso de las poblaciones, cuál es y cómo funciona, cuáles son como esos parámetros mínimos y si esa información es suficiente ya como para tener una trazabilidad o un diagnóstico del río. Sí, bueno, parámetros básicos es la turbidez del agua. Qué tan turbia está o qué tan transparente está, eso ya está relacionado con varios otros parámetros que yo te mencioné, como la cantidad de materia orgánica, la cantidad de oxígeno disuelto, o eventualmente la cantidad de sales y de metales que puede haber ahí. Dependiendo del color y de la turbidez del agua, yo podría decir está contaminado por algún elemento u otro elemento, pero por encimita, ¿no? Es como estos... recordemos que estos análisis, como la metáfora del médico, es como los síntomas, como la fiebre, como la presión, como que le miran a uno los ojos, la lengua, pero no sabe qué es lo que realmente está ocurriendo, que está causando eso, sí, lo que está detrás. Que pueden ser múltiples factores. Sí, pueden ser múltiples factores. Puede ser un exceso de materia orgánica está afectando todos los 4 o 5 factores que yo te mencioné. Entonces, sí, el ejemplo que yo te ponía en un río rural en donde hay muchas personas que captan esa agua para consumo y si hay vacas pastando, pues esas vacas van a alterar muchos de esos parámetros que están ahí. Que pueden indicar una contaminación, que puede que no sean heces o puede, por ejemplo, algo que haya una lluvia intensa y un deslizamiento de tierra.
Simplemente son sedimentos, es tierra, son hojitas que pues no afectan realmente como en gran medida la calidad del agua, pero que si eso repercute en el tiempo y si eso continúa y no hay una circulación correcta del agua, pues puede afectar la calidad del agua. Con respecto a la pregunta de qué otros, o si podría hacerse algún otro tipo de monitoreo con Con un materiales dispositivo más sencillo. Sí, claro, equipos perdón, equipos para acuario, para medición de acuario. De hecho, la experiencia que tuvo la Gran Cuenca del Río Teusaca fue muy interesante porque ellos hace unos años recibieron el apoyo, no recuerdo de qué fundación, y les entregaron unos equipos que monitoreaban la calidad del agua y estaban conectados con internet y con GPS y toda la información subía a la nube y eso era súper automático y increíble, pero se toparon con una cosa muy dura y era que la gente no tiene internet, no tienen smartphones, Claro. no saben utilizar eso. Pues, gente rural no tienen por qué saberlo. Y entonces todos esos esfuerzos económicos y logísticos como que no surtieron el mismo efecto y entonces ellos lo que hicieron fue volver atrás. Y el volver atrás era ir a la tienda de acuarios, comprar los equipitos de medición de acuario y con eso era que medían el agua. Y después lo escribían en un dato, en un papelito, se lo enviaban por WhatsApp a la profesora y la profesora subía los datos por internet. Entonces sí existen ya equipos muy cotidianos, muy sencillos para poder medir esos datos muy sencillos, pero muy básicos, como esos síntomas que puedan indicar algún problema con el agua. Nosotros hemos tenido la posibilidad ya de hacer un monitoreo, ¿cierto?, con tus estudiantes de la UAN por la cuenca del río Arzobispo y nos hemos dado cuenta también que pues esto es una cosa de múltiples protagonistas, digámoslo así. Tenemos al río por un lado, tenemos por supuesto la flora por otro lado, tenemos por supuesto también la fauna, la avifauna y todo está de alguna manera relacionado. Hay un sistema ahí que nos está diciendo qué está pasando con un río. Entonces, dada como la complejidad de esta conexión entre varios sistemas, uno se puede sentir como un poco abrumado y uno se puede preguntar como cuál puede ser el impacto real, digamos, de estas estrategias de monitoreo. Es decir, hay una cosa que me parece muy valiosa y es el ejercicio de graficar y crear un mapa, además en donde la gente aporta. Pero mi pregunta es, ¿cómo puede, digamos, el ejercicio de monitoreo y de ciencia ciudadana impactar positivamente en la mejora, digamos, de las condiciones de un río? Yo lo veo un poco así, es preferible hacer algo a no hacer nada, empezando por ahí, ¿no? Pero si uno se queda en eso, pues realmente no logra absolutamente nada, porque se queda como en una gana, en una intención. Yo siento que todos estos procesos de ciencia ciudadana y de participación comunitaria alrededor de un cuerpo del agua, como estamos aquí en el río Arzobispo, es muy relevante porque, pues, lo que te mencioné, primero genera conciencia en las personas, genera conciencia de que están alrededor de un río, que no es un caño, que no es un botadero de basura, que hay vida, que hay un montón de especies, que puede ser un lugar de esparcimiento. Y tomo las palabras de una de mis estudiantes que nos acompañó en el primer recorrido, que son estudiantes de ingeniería civil. Entonces, para ellos, este concepto de un río es algo muy abstracto, muy obtuso, porque ellos están muy enfocados en las estructuras, en el concreto y los puentes y las vías y los edificios. No se dan cuenta que son las personas las que utilizan eso. Y ella hizo este recorrido y dijo, increíble, me pareció hermoso, muy lindo, darme la oportunidad de recorrer este río, ensimismarme en mis pensamientos, fue muy gratificante. Me decía, es muy triste que cuando ya estemos llegando hacia la carrera 30, todos los olores como que me sacan de este ensimismamiento y de esta contemplación de la naturaleza y me vuelve a la realidad y me trae otra vez a donde estoy. Digo, juepucha, ¿qué puedo hacer para que esto no siga así? Entonces, empezando como ese pequeño clic hace algo. Yo estoy casi seguro que ese pequeño clic en una persona hace algo para que genere una conciencia de que gaste menos agua cuando se bañe, que no bote el papelito por la ventana del carro, cositas mínimas que van aumentando el saco
o la bolsa de arena, por así decirlo. Pero en cuestión de definiciones de política pública, yo creo que esto es el puntapié para que haya, además de la sensibilización ciudadana, el siguiente paso, que es la veeduría ciudadana. Y esa veeduría ciudadana puede realmente alterar la política pública de un lugar, de un espacio. Pero si no hay veeduría ciudadana, no hay tal. Y para que tú tengas veeduría ciudadana, tú necesitas conciencia y necesitas estar sensible ante esa problemática y visualizar la problemática, que muchas veces no la vemos. ¿Sí? Yo paso por el río todos los días y a mí no me importa si hay un montón de basura botada, porque yo estoy en mi afán. Y creo que estos ejercicios de participación ciudadana sirven para eso. Es como un pequeño puntapié para que la cosa se aumente y crezca más. El ejemplo de la cuenca del río Teusacá me parece vital por eso, porque ellos empezaron como un grupo de personas, de ciudadanos que se preocuparon porque el agua estaba por ahí pastando vacas y ellos tomaban de ahí agua y generaron una red que lleva un montón de tiempo, que tiene apoyo de una empresa privada que es un acueducto. Y algo más importante aún, que esto sí es un ejemplo puntual de cómo se incide en la política pública, es que ellos, después de tanto tiempo haciendo el monitoreo, finalmente la CAR, la Corporación Autónoma Regional, que tiene que velar por la sentencia del río Bogotá, decidió que va a poner más puntos de monitoreo de la propia CAR en el río Teusacá. Porque gracias a ese monitoreo se dieron cuenta que el Teusacá está siendo un afluente que contamina el río Bogotá. Entonces ellos están obligados por la sentencia a tratar ese río, por lo menos a monitorearlo, algo que antes no estaba y que no se hubiese logrado si no existiese ese monitoreo participativo comunitario. ¿Qué otras experiencias han tenido los estudiantes en estas jornadas de monitoreo que hemos venido haciendo en conjunto? ¿Cómo lo viven ellos? Nos has hablado que vienen de una estructura académica más rígido, con ciertas prácticas, mucho más de lo técnico, y esto ha sido una experiencia distinta para ellos, ¿no? Sí, ha sido una experiencia tremenda. Yo afortunadamente tengo una asignatura que se llama Práctica de Extensión Social y esa asignatura la conecté con la Escuela Territorial del Agua y con el proyecto que estamos haciendo por Entre las Ramas. Por las ramas. Por las ramas. Perdón. Entonces, pues como yo tengo esta asignatura de Práctica de Extensión Social, la conecté con lo que hacemos en la Escuela Territorial del Agua y es con el proyecto de Por las Ramas. Y lo que nosotros estamos haciendo en clase, o el objetivo de la clase, es que ellos adquieran habilidades para trabajar con personas, que se olviden por un momento de las estructuras, del concreto, del hormigón, de los puentes y de las vías, y que piensen en las personas. Entonces, esta actividad del recorrido, de tomar los datos de la calidad del agua, de hablar con las personas de qué significan esos parámetros, de ser un poco más conscientes de la fauna, de las aves que están ahí alrededor, de las aves, las flores, eso ha sido realmente muy satisfactorio para mí en la clase, porque el ojo de ellos cambia. Al comienzo del semestre uno les veía como una postura toda tiesa, rígida, dura, pero a medida que hemos estado trabajando y desarrollando las cosas para trabajar con las personas, ellos se sueltan un poco más. A ellos les ha llamado muchísimo la atención que haya una atmósfera de cultura alrededor de este proyecto de recorridos por el río, porque pues ellos no están acostumbrados a ello. Entonces es entrar en contacto con diversas perspectivas, que me parece fundamental para cualquier estudiante de cualquier asignatura, y más para ellos que son ingenieros. Claro. Entonces, eso de poder involucrarse con personas que no sean ingenieros, que ellos tengan que bajar su nivel técnico de conocimiento a interpretarlo de otra manera, me parece fundamental, me parece pues muy satisfactorio. Y lo que nosotros hemos estado haciendo en clase es como desarrollar algunas estrategias para que se trabaje con la comunidad cuando estamos haciendo los monitoreos, que no sea simplemente pues hablar de la calidad del agua, sino también hacer, por ejemplo, un pequeño mapeamiento, como lo mencionaste, un mapeamiento de interacciones positivas, negativas y neutras que puedan existir alrededor del río, cosas que puedan mejorar el estado de la calidad del agua, que puedan mejorar
visibilización de las problemáticas que tenga el río y pues que establezcan ítems de veeduría ciudadana. Interesante. Entonces, pues un diagnóstico inicial, pero ellos también están proponiendo hacer como una línea del tiempo de cómo el río ha evolucionado en estos años, encuestas con las personas sobre su percepción del río en general y yo creo que eso, para mí como profesor, una de las cosas realmente importantes es que no solamente ellos se vayan con esos conceptos técnicos y conocimientos y que la cabeza se les llene de tanta información, sino que tengan habilidades. Y esas habilidades pues uno muchas veces las tiene que aprender obligatoriamente en el trabajo y cuando se enfrenta a desafíos y creo que este espacio es el espacio perfecto para que ellos adquieran esas habilidades y esas destrezas pues que eventualmente sean agentes de cambio. Es muy interesante todo lo que nos cuentas porque de alguna manera habla de esa articulación entre la academia, los proyectos artísticos, la comunidad habitante del río. Muy bonita esta idea de que todos somos ribereños también y la comunidad científica también. Entonces, como cada uno de los agentes une acciones para pensarnos y problematizar, entender y apropiarnos también, ¿no? Un poco porque también el hecho de que la comunidad sea partícipe de estos monitoreos es una cosa que busca también la apropiación, ¿no? Y es por eso que la mixtura de todos estos agentes hace que al final pueda o no decidir una política pública, pero a lo mejor transforme la vida de las personas que viven alrededor del río y tengan una experiencia diferente a la hora de vivir su espacio, su localidad, su barrio, ¿no? Pues nada, Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy interesante todo lo que nos has contado hoy. Muchas gracias por haber estado acá, Iván. Gracias, León. Gracias a ustedes por la invitación y pues muy feliz de estar acá.